el único animal que realmente necesita al humano es el perro. La gente dice, es que a mi perro le gusta que le regañe. Digo, es que a lo mejor el problema es que tu perro hace esa conducta para llamar tu atención. Y cuando le regaña, estás recibiendo ese refuerzo. Que tú crees que es un castigo, pero en realidad es un refuerzo, porque le estás prestando atención, que es justo lo que el perro busca. Queremos un perro que tenga ocio solo en los momentos que nosotros queremos. Dando a tu perro oportunidades de hacer cosas sin ti, muchas veces ese miedo y esa incertidumbre a lo desconocido, a lo nuevo, a situaciones que no controla, va desapareciendo. El ejercicio intenso lo que hace es subir su nivel, digamos, de activación. De haber estado persiguiendo la pelota, vuelve a casa, vuelve muy activado. Y entonces ahora es cuando tú le pides que esté tranquilo. Si lo que quiere es relajar y bajar esos niveles de actividad, lo ideal es buscar alternativas de búsqueda, exploración, olfateo. Todo ese tipo de conductas sí que bajan muchísimo los niveles de ansiedad. Cosas como, por ejemplo, la equinoterapia, la delfinoterapia y todo este tipo de cosas, no se ha visto que para ninguna de las cosas para las que se ha utilizado haya una mejora significativa con respecto a cualquier otro tipo de terapia sin el animal. Estos vídeos han sido posibles gracias a nuestros mecenas de Patreon. Puedes convertirte en uno de ellos y disfrutar de ventajas exclusivas como descuentos a nuestras formaciones, invitación exclusiva a talleres y eventos o envío de artículos científicos de interés. Puedes hacerte Patreon en www.patreon.com/engramasico. A mí creo que los que más me gustan son relacionados con insectos. El tema sobre todo, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? El hecho de que las hormigas tengan comportamientos culturales, que tengan, digamos, como una especie de jerarquía y que estén divididas en castas y que haya hormigas que, por ejemplo, pues son la reproductora, otras hormigas que son las obreras y que están como tienen como una pequeña sociedad y algunos de los hilos que más me han gustado al respecto son, por ejemplo, el hecho de que las hormigas son ganaderas, o sea, inventaron la ganadería de alguna forma, ¿no? Porque ellas mismas cultivan, o sea, cultivan, no, tienen pulgones, que son unos pequeñños insectitos que se alimentan de savia. Y entonces lo que hacen es cuidarlo y asegurarse de que sobreviven a los depredadores, los defienden de los depredadores, incluso los cambian de sitio en momentos, por ejemplo, de lluvia para resguardarlos de la lluvia. Y luego se alimentan, lo que hacen es aprovecharse de que ellos segregan una sustancia que es muy rica en azúcares. Entonces, lo que hacen es mantenerlo y básicamente es como ordeñarlo para alimentarse de sus heces, ¿no? Que son muy nutritivas. Entonces, cosas de este tipo que son como, diríamos que son comportamientos más complejos y sin embargo lo estamos viendo en animales que técnicamente pues tienen un sistema nervioso menos desarrollado, que en principio los consideramos como inferiores, ¿no? En esta siempre categorización que solemos hacer sobre las especies, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos son los que quizás más me llamaran la atención desde el principio y fue por eso por lo que empecé a interesarme por el comportamiento animal. ¿Qué opinas tú sobre esa jerarquización que solemos hacer de las especies en general, sobre ese especismo? Al final yo creo que tiene cierto sentido, ¿no? Porque tú te relacionas y tú tienes mayor afinidad con aquellos que se parecen más a ti. Entonces, es lógico que sintamos que los que son muy parecidos a nosotros son, digamos, mejores, ¿no? Porque son más fáciles de reconocer, es más fácil de reconocerse en especies que son más parecidas a nosotros. Y tenemos esa sensación de que los que tenemos un cerebro un poco más complejo, que tenemos comportamientos más complejos, pues hemos evolucionado más. Y en el fondo, todos los que hemos llegado hasta aquí hemos evolucionado lo suficiente como para adaptarnos a nuestro entorno.
Y eso no significa más o menos, es que realmente ahí el más o menos evolucionado es un poco cogido con pinzas. En el fondo todos los animales se han adaptado a las circunstancias en las que han tenido que vivir y se han tenido que desarrollar, y quizás nosotros estamos poco evolucionados para vivir en un entorno acuático, por ejemplo. Y sin embargo, pues un delfín sí que lo está. Entonces, esa categorización es un poco, creo que tiene mucho que ver con la empatía que nosotros sentimos hacia el resto de animales, y el hecho de que a estos los consideramos más afines a nosotros, más parecidos a nosotros, entonces los consideramos dentro de nuestra misma categoría o cercanos a nuestra categoría. Pero siempre nosotros nos ponemos por encima. Una cosa bastante del yo que tiende a Mira, ponerse en el centro. sí. Mira, me da curiosidad un poquillo justo esto de la empatía. ¿Los animales o algunas especies en general, algunos, pueden sentir empatía o sabemos si pueden, porque a lo mejor no podemos conocerlo? Claro, a ver, empatía quizás es un concepto bastante humano. Claro. Entonces, en realidad, depende mucho de cómo lo definas. Pero es cierto que sí que se pueden establecer conexiones, y es evidente que hay afectividad entre distintos animales, animales de la misma especie o de especies diferentes. Entonces sí que se pueden establecer relaciones afectivas. ¿Hasta qué punto podemos considerar empatía porque vemos que un perro que ve a otro perro herido tiene un comportamiento que da la sensación de que siente esas emociones del otro perro? Pues ahí tendríamos que definir qué consideramos empatía, pero es verdad que eso ocurre. Es decir, que al final las emociones se contagian, hay contagio emocional entre distintos tipos de especies. Y si un animal está enfermo, otro animal digamos, se ve en ese otro animal ese comportamiento de cuidado, ese comportamiento de, evidentemente estoy viendo que algo aquí está ocurriendo y que quiero cuidar o proteger a este otro animal. Entonces, ahí depende mucho de cómo queramos definir empatía. Decías que esto de la empatía pues es un concepto muy humano, estoy totalmente de acuerdo. Siguiendo un poco con todo eso, ¿hasta qué punto crees que estamos humanizando a los animales en general o mirándoles, ¿no? Desde esa mirada muy, muy humana? Esto ha pasado siempre. Al fin y al cabo, cuando nosotros observamos el comportamiento de otros animales, nosotros comparamos con lo que sabemos. Entonces, desde el principio siempre nos ha ocurrido, y a la etología le ha pasado mucho a lo largo de su historia, que vemos un comportamiento en otro animal y ¿qué hacemos? Compararlo con comportamiento humano y decir, ah, vale, pues esto se parece a esto que hacemos nosotros, así que doy por hecho que es lo mismo, o que la motivación es la misma, o que el origen es el mismo. Y claro, eso nos lleva un montón de veces a errores. Y a mí me gusta siempre poner el ejemplo típico con los perros, ¿no? De el perro ha cometido un error o el perro ha hecho algo que a ti no te gusta, y entonces lo que suele ocurrir es que pone esa carita que a nosotros nos da pena. Y muchas veces la interpretación a esa carita es que el perro me está chantajeando emocionalmente para que no le regañe, o es que el perro sabe que lo ha hecho mal y entonces ahora me pide perdón. Todo este tipo de interpretaciones que serían lo que nosotros interpretaríamos frente a una persona que nos pone esa carita, ¿no? Pero en el fondo, para el perro son simplemente señales de calma, ¿vale? Señales de calma que son para evitar un conflicto. O sea, realmente no te estoy pidiendo perdón, yo estoy viendo en ti una serie de señales que me indican que puede haber un conflicto, que o bien que estás triste, o bien que estás enfadado, o bien cosas negativas. Entonces, ¿qué hago? Pues para evitar un posible conflicto, como haría con otro perro,
emito una serie de señales de calma que se ha comprobado que ese tipo de señales reduce la probabilidad de que el otro perro acabe agrediendo. Entonces, claro, ¿tiene sentido que pensemos que el perro nos está pidiendo perdón? Sí tiene sentido si lo comparamos con comportamientos humanos, pero no tiene sentido dentro de su contexto como especie. Y claro, yo creo que en el fondo es inevitable. O sea, al final tú conoces lo que conoces y no puedes basarte en algo que no sabes. Entonces, toda persona que vea un comportamiento de ese tipo lo va a comparar con lo que conoce. No conozco cuál es el contexto del perro. Conozco el contexto humano, que es el que llevo mamando toda la vida y es el que entiendo. Así que sí, pasa mucho el humanizar, pero considero que muchas veces es inevitable y también considero que a veces es incluso positivo, o sea, positivo a la hora, por ejemplo, de utilizarlo como una herramienta para nosotros divulgar y que la gente comprenda cuáles son las necesidades que tienen otros animales. A veces nosotros tiramos de esa humanización y tratamos de comparar con comportamientos humanos para que la gente empatice y comprenda que los perros o otros animales también tienen esas necesidades. O sea que en el fondo, pues sí, hacemos mucho lo de humanizar al resto de animales, pero a veces puede ser una herramienta que juega a nuestro favor. Antes de seguir, te quería preguntar para ubicar un poquito a la gente que, bueno, que nos definas qué es la etología y cómo alguien puede llegar a especializarse en ella. Porque te decía también antes, detrás de cámaras, que por ejemplo a mí el campo del comportamiento animal siempre ha sido algo que me ha fascinado y me encantaría poder especializarme de alguna manera. Yo tiré por la psicología y bueno, escuchas a gente que te puede decir que sí, que si acabas haciendo un máster, pues puedes ir desde la psicología, especializarte en etología. Hay gente que te dice, bueno, sería mejor desde la biología. Cuéntanos tú un poco qué es esto de la etología y cómo llegar a ello. Vale, la etología es básicamente el estudio del comportamiento animal. Para entrar en etología lo puede hacer desde distintas áreas. El problema realmente es que en España no hay una carrera de etología. Entonces, hay ciertos máster en los que puedes entrar a través o bien de psicología o bien de biología, pero es que en mi máster se podía entrar incluso de ambientales, de de educación, para maestros, para hacer trabajos con niños y tal. O sea, se podía entrar de distintas ramas. Entonces, realmente no es que esté enfocado como hacia biólogos o hacia psicólogos, sí que son la mayoría de los que habían en el máster eran biólogos, psicólogos, pero se puede entrar desde distintas ramas. Y también, en parte, en mi caso, o sea, en el caso de mi máster, se podía entrar desde muchos sitios porque estaba muy enfocada al tema de la terapia asistida. Entonces, claro, ahí también, pues, terapia ocupacional, también había gente que venía desde ahí. Entonces, no hay o sea, que siento que lo que falta realmente es ese máster un poco más pensado para, vamos a enfocarnos en estos tipos de animales o para hacer este trabajo de bienestar o para trabajar en centros de recuperación o para trabajar en distintas áreas un poco más especializadas. Ahora mismo es como, bueno, hay un par de másteres, hacen lo que pueden, dándote todo el conocimiento que te falte desde el área que venga, pero quizás falta un poco más de especialización en ese sentido. Si considero que tienes que tener bases de psicología o de biología, mm, depende del máster en el que entre, pero sí lo veo una buena base. Considero muy buena base entrar desde la biología porque siento que muchas veces desde la psicología no se explora el ámbito de la psicología evolutiva, la primatología, que quizá
enfocaría un poquito más hacia pensar desde el punto de vista de comportamiento de especie, ¿no? Que quizá en humanos no se tiene tanto en cuenta. En psicología se habla más desde la sociología, desde la cognición, pero quizá no se tiene tanto en cuenta el tema de eh, los comportamientos propios de la especie humana. También entiendo porque es difícil enfocarlo desde ese prisma, ¿no? Hmm. Y, por ejemplo, dentro del máster, Ujú. ¿veis cuestiones así, pues yo qué sé, como el tema de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estas cosas que sí que podrían ser más, bueno, cosas que se solapen con la carrera de psicología? ¿O todo eso, cómo lo veis o qué es lo que veis? Sí, sí, sí. Nosotros dimos una asignatura entera que era sobre historia de la etología y ahí entramos en temas de los porqués de Divergen, entramos en todo el tema de tipos de condicionamiento, los tipos de refuerzo y castigo, todo esto entraba dentro de esa asignatura. Y luego aparte teníamos varias asignaturas relacionadas con entrenamiento, que ahí también se daba pues esto, refuerzo, castigo, los tipos de aprendizaje y todo esto. O sea que hay un montón de cosas que sí que se solapan. Y al final lo que hace es hacer un análisis funcional de la conducta antes de abordar cualquier problema de conducta. Y a partir de ahí, pues decidir si es más recomendable condicionar el comportamiento o adaptar el entorno. O sea, al fin y al cabo, pues también está haciendo digamos, lo está abordando desde ese prisma. ¿Qué Pero tal ya te digo, es? ahí lo que pasa es que estaba muy enfocado al tema de adiestramiento y entrenamiento para terapia con distintas personas o para asistencia o para concursos, etcétera. ¿Y qué tal las salidas en etología, las salidas laborales? Pues depende un poco de hacia dónde te quieras dirigir. Es verdad que dentro de la etología canina ahora sí que se está poniendo, digamos, un poco más en boca de todos, ¿no? Ya hay más gente que empieza a conocer qué es la etología canina y quiere abordar el aprendizaje el condicionamiento de su perro desde ese prisma y no tanto desde el adiestramiento de toda la vida, pero todavía la mayoría de gente no sabe distinguir entre qué es un adiestrador, qué es un educador canino, cómo aborda el tema del etólogo. Ahí todavía falta un poco por hacer. Pero es verdad que dentro de la etología canina sí que hay más salida. Si te vas al tema ya de animales salvajes, pues te puedes meter en centros que están pensados, por ejemplo, en fauna y acción, está pensado para rescatar animales y o criarlos desde pequeños para adiestrarlos para que puedan trabajar en películas, spot y este tipo de cosas. Siempre desde un punto de vista lo más favorable para el animal, intentando siempre tener muy en cuenta su bienestar animal. Y luego pues te puedes meter en centros de recuperación y este tipo de cosas, pero claro, ahí no está realmente la figura como tal del etólogo. O sea, es muy útil en ese tipo de centros, pero no suele haber un puesto para un etólogo, aunque haría digamos, haría mucha falta, sobre todo en centros donde los animales van a estar en cautividad durante mucho tiempo, pero normalmente no está esa figura, no existe. Eso normalmente lo suplen los trabajadores que cuidan a los animales y que intentan averiguar un poco cómo hacer para que la vida de los animales vaya lo mejor posible, pero no se contrata a un especialista para eso. Entonces, en salvaje es un poquito más difícil, ya te tienes que ir al tema de la investigación. Entonces, tú dentro de la etología, ¿dónde te has centrado? ¿En qué área? Yo me he centrado sobre todo en etología canina y felina, porque al final es donde más trabajo he encontrado. Yo empecé trabajando bueno, hice las prácticas en un centro de recuperación
Mm. pero mi primer trabajo remunerado, digamos, fue en una residencia canina. Entonces, en la residencia fue donde fui aprendiendo un montón de cosas sobre el tema del comportamiento canino y ya fui yo informándome sobre qué evidencia había y cuáles no, porque claro, ahí cuando te metes en el tema canino hay mucha gente que sabe mucho, porque ha tenido perros toda la vida y o trabaja con perros y entonces yo lo sé todo sobre los perros. Y cuando luego te pones a ver la evidencia que hay detrás, te das cuenta de que hay muchísimas cosas que están basadas en teorías obsoletas. Entonces Mm. yo me he centrado mucho en, vale, vamos a cribar qué es cierto según la evidencia y qué no. Y me he centrado mucho en eso, sobre todo en tema canino y felino. Es verdad que la gente busca más un etólogo canino que un etólogo felino. Quizá también porque muchas veces es más difícil observar o darse cuenta de cuáles son los comportamientos, eh, digamos, cuáles son los problemas de comportamiento del gato, porque es como que se da por hecho que el gato es así. Es como, el gato Sí. tiene que arañar, el gato tiene que morder cosas y el gato tiene que tal. Entonces, se da por hecho que es que los gatos pues son aparte, ¿no? Y no se trata tanto los problemas de conducta. Pero con el tema del perro, cada vez que un perro ladra demasiado o rompe cosas en casa o se hace pipí en casa o cualquier tipo de conducta de este tipo, acuden a un profesional. Lo normal es que acudan a un adiestrador porque es lo que se ha conocido hasta ahora. Ahora ya se empieza a pensar más en un educador canino o en un etólogo, ya empieza a haber más, se empieza a conocer un poquito más ese tipo de trabajo. Pero, pero bueno, yo me he centrado en eso sobre todo por el tema de que es donde más trabajo he encontrado. Nos metemos, si quieres, de lleno entonces con un poco los mitos que hay en todo lo de la etología canina, la etología felina. Yo, si quieres, te lanzo algunos y luego, si no he comentado otros, pues los puedes directamente sacar tú. El Vale, primero perfecto. que yo quería comentarte un poco es justamente lo que estás refiriendo ahora, ese adiestrar versus educar, ¿no? Ujú. Sí, hasta ahora, cuando un perro tenía un problema, cuando tú querías que tu perro te hiciese caso, siempre se ha acudido a un adiestrador o un entrenador. El adiestrador y el entrenador lo que hace es modificación de conducta para que el perro haga lo que tú quieres en un momento dado con una orden, ¿vale? Simplemente asocio un estímulo, asocio un comando a una conducta. Yo lo que quiero es que el perro se siente cuando le digo sienta. Pues él trabaja para que el perro haga lo que tú quieres cuando tú se lo dices. Pero realmente el adiestrador, y ahora es verdad que hay algunos adiestradores que están trabajando de otra forma, pero no suele decirte, bueno, pues si tu perro ladra, vamos a ver primero por qué ladra en vez de evitar que ladre, ¿vale? Si tú vienes a un adiestrador, porque es que mi perro ladra mucho, y el adiestrador lo que hace es condicionar el ladrido para que deje de ladrar. Si el problema del perro es que tiene ansiedad o es que resulta que tiene miedo o es que resulta que tiene lo que sea, pues a lo mejor deja de ladrar, pero acaba rompiéndote las cosas o te acaba mordiendo porque por algún lado al final acaba saliendo la ansiedad. Es más, muchas veces lo que ocurre es que de primera funciona muy bien, pero el castigo que estás aplicando a la larga deja de funcionar porque la motivación de la conducta es mayor que la aversión del castigo. Entonces acaba recuperando la conducta. Entonces, lo que intenta hacer la educación canina, y sobre todo si es una persona que ha trabajado, que ha estudiado un poquito sobre etología, es vamos a intentar evaluar cuál es la situación del perro, cuáles son los posibles orígenes de la conducta, qué motiva esa conducta, y vamos a intentar trabajar sobre el origen y no sobre el problema en sí. No vamos a ver cuál es la consecuencia, sino vamos a trabajar sobre el origen.
Y entonces una vez que la mayoría de veces que viene una persona diciéndote tengo un problema porque mi perro hace X, una simple modificación de rutinas y aprender a comunicarse perro-persona, persona-perro, suele reducir muchísimo los problemas de conducta. Porque en muchas ocasiones es una simple falta de no entiendo lo que está ocurriendo por parte del perro y por parte de la persona. El perro intenta comunicarse con el humano y no consigue hacerle entender lo que necesita. Y el humano intenta comunicarse con el perro y no consigue que el perro entienda qué es lo que quiere. Entonces, si tú simplemente aprendes, o sea, enseñas a las personas a relacionarse con su perro de una forma que el perro entienda en todo momento lo que le está intentando decir y modificas un poquito su entorno para que se dé cuenta de cuáles son los focos de ansiedad y cuáles son las rutinas que el perro necesita, acaban reduciéndose muchísimo la mayoría de problemas de conducta. Luego, pues sí, obviamente hay problemas específicos que ya se tienen que abordar de una forma un poquito más sistemática, ¿no? Si tu perro lo que tiene un problema de miedo, pues tienes que ver cuáles son las cosas que le generan miedo y trabajar sobre eso. Y a lo mejor ahí sí que te viene muy bien ese condicionamiento de la cosa que le da miedo, de una forma progresiva, etcétera. Pero muchas veces simplemente reduciendo la ansiedad del perro porque es un problema de incertidumbre, de nunca sé lo que ocurre en mi entorno, no puedo predecir nada de lo que va a pasar porque el humano te dice cuándo comer, cuándo dormir, cuándo salir a la calle, cuándo todo. Con lo cual vivo en una incertidumbre constante. Entonces simplemente aprendiendo a impartir una serie de rutinas y a que el perro controle un poquito más su entorno y a darle un poquito más de cuerda al perro y que sea él quien tome ciertas decisiones, acaba bajando muchísimo los problemas de conducta. Pero entonces no hay adiestradores. Es que, claro, no acabo de entender bien la distinción entre la terminología. Pues yo, por ejemplo, sí que conozco a lo mejor a algún profesional que se hace llamar adiestrador. Claro, yo pensaba que eran un poco sinónimos al principio, ¿no? Adiestrador, educador, y que sí que quizá trabajan pues con ese entorno, sí que buscan hacer algún análisis funcional para buscar los porqués y para qué es la conducta y no solo centrarse en castigar o reforzar una cosa sin mirar un poquito más atrás. Yo entiendo que desde la etología, porque esta mirada que te estoy diciendo yo ahora es quizá más, pues, como si estuvieras analizando más a un humano, el tema de hacer un análisis funcional en concreto, entiendo que dentro de la etología daréis un montón de cosas que yo desconozco, pero desde la ignorancia que yo tengo, como te decía, yo conozco a algún profesional que sí que se llama adiestrador, pero sí que a lo mejor hace todas estas otras cosas que tú estás comentando. Entonces, no sé si... Depende mucho, a ver, eh, hay adiestradores que ahora están empezando a implementar este tipo de cosas. Pero cuando analizaba un poquito la forma de trabajar, obviamente no conozco a todos los adiestradores, cada adiestrador Hmm. tendrá sus técnicas y su trabajo detrás diferente, ¿no? Pero suele ocurrir que el adiestrador no parte del conocimiento de toda la etología del perro, sino que parte más de a mí me han enseñado a modificar la conducta de esta forma y yo intento mejorar su bienestar y para eso no solamente voy a hacer que no ladre, sino que también voy a trabajar sobre cosas que hay a su alrededor. Pero la mayoría de veces no partimos de un conocimiento tan digamos, exhaustivo de la conducta del perro, entonces ese análisis a veces se queda un poco cojo y el adiestrador tiende mucho a condicionar casi todo. Y todavía se tira mucho de la idea de el perro el perro tiene que hacer lo que tú dices porque tú eres el alfa, Hmm.
tiene que tener muy claro cuáles son las reglas de la casa porque tú eres el que manda. Se tiende a tirar mucho de eso. Es verdad que, como digo, cada vez hay más adiestradores que están eh, evolucionando en ese aspecto, pero me pasa muy a menudo que cuando veo adiestradores hablando sobre el tema o que me explican cómo trabajan o que otras personas me han dicho, es que el adiestrador me ha dicho esto, te das cuenta de que le falta un poco profundizar en ese análisis y en llegar a realmente cuál es el origen del problema, y se tiende demasiado a condicionar cada paso del perro sin darle a él un poquito más de libertad para que tome sus propias decisiones y evitar esos problemas de incertidumbre que al final son los que en muchas ocasiones llevan a tener esos problemas de conducta. Con respecto a este adiestrador, yo me acuerdo, por ejemplo, que en algunas conversaciones que tenía con él, que colaboré en algunas cosillas con él, no es que yo sepa de adiestramiento, empecé como un curso de adiestramiento, ¿no? O educación, no sé cómo se llama en concreto eso, pero no lo terminé. Pero sí que Ujú, es cierto que una de las cosas que estaban instaurándose mucho, poniéndose muy en boga últimamente, era el tema de como la educación en positivo o algo así se llamaba, que era un poco el eliminar los castigos. Yo no sé ujú, cuál es tu opinión sobre todo esto, porque lo que él me comentaba es que él consideraba que era un poco pues una falta de entendimiento acerca de cómo funcionan ciertas leyes de la conducta, porque el castigo en sí no es algo malo, por mucho que tengamos asociado ese término, pues por la terminología popular creemos que castigar siempre va a ser pegar al perro, eh, darle, no sé, tirarle de la correa o cuestiones así, no tiene por qué ser así. ujú, El hecho del castigo es cualquier cosa que disminuya un poco la probabilidad de emisión de esa conducta, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué opinión tienes tú sobre toda esta vertiente? A ver, es cierto que castigar no significa que sea algo que vaya a ser aversivo para el animal. Eh, Obviamente, castigar al final es yo quiero que que esta conducta desaparezca, pero muchas veces no hace falta que haya directamente un castigo para reducir esa conducta si tú lo que estás haciendo es redirigir la conducta hacia otro lado. Es decir, muchas veces tendemos a tirar mucho de castigo porque yo no quiero que el perro muerda X cosa, Mm, pero le estás dando otra alternativa. Quiero decir, mm, si tú te dedicas a decir, vale, yo no quiero que el perro muerda aquí, no quiero que el perro muerda acá, no quiero que el perro muerda acá, y tú todo el rato castigas esa conducta para que no lo haga, esa conducta es necesaria para el perro. Entonces, estás castigando una conducta que el perro necesita hacer. Entonces, de lo que se trata desde un punto de vista un poquito más desde la educación es de darle esa alternativa y de que enfoque esa conducta hacia sitios que a ti no te importe, pero para eso le tienes que dar esas opciones. mm. Entonces, en este caso, no haría falta per se castigar esa conducta, porque yo no quiero que el perro deje de morder, porque es necesario para él. Yo lo que quiero es que enfoque esa conducta hacia otra cosa. Que no digo que haya que eliminar del todo el castigo, porque muchas veces es la única alternativa, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones, con redirigir la conducta hacia otro lado y darle esa otra alternativa es suficiente. Es verdad que a veces tú dices, bueno, pues en vez de eso lo que voy a hacer es, vale, como está enfocado en morder aquí y a pesar de la otra alternativa y de recompensarle por morder en la otra alternativa, sigue enfocado aquí, pues muchas veces lo que hacemos es bloquear el acceso a esa zona, poner en esa zona algo que cuando lo lama no le gusta, y eso al fin y al cabo es un castigo porque reduce la conducta, pero intentamos en la medida de lo posible educar hacia dónde sí quiero que vaya esa conducta dirigida y hacia dónde no. Y en este caso, sobre todo, educamos a los dueños que entiendan cuáles son las conductas necesarias para el perro. Que no las eliminen, que no traten de eliminar esas conductas porque son necesarias para el perro, sino que las redirijan hacia otra zona u otras cosas
que no sea un problema. Claro, entiendo, entiendo. Por ejemplo, yo lo veo un poco, bueno, que al final se amplíe ese repertorio comportamental, ¿no? Y como muchas veces decimos desde la propia psicología, de que, por ejemplo, si tú quieres que cambie a alguien, pues no va a bastar con que le castigues, que además muchas veces castigamos mal porque no sabemos, obviamente, en el imaginario de alguien de a pie, pues obviamente no sabemos cómo castigar una conducta de forma efectiva, porque además esto es hablar un poco a priori, ¿no? No sabemos el efecto que puede tener lo que nosotros hagamos. Lo mismo en vez de castigar está reforzando Claro. y lo hacemos de forma intermitente, lo hacemos con mucha demora, Ujú. quizá no con la suficiente intensidad, pero sobre todo muchas veces nos quedamos solo en castigar y no estamos ofreciendo otras alternativas a esa persona para que amplíe su repertorio comportamental y aprenda a funcionar de otra manera en el mundo. Si, por ejemplo, un Claro. niño pues está haciendo determinada chiquillada, ese niño no es que sea malo, lo único es que ese niño ha aprendido a funcionar así, le ha sido adaptativo, lo que sea, y tú simplemente le estás diciendo que por hacer eso, pues se queda sin videojuegos o se queda sin no sé qué. Ese niño no está aprendiendo como tal a ejercer esa conducta contraria a lo que ha hecho mal, sino que simplemente, pues a lo mejor sigue haciendo eso, pero cuando no le ven sus padres o cuestiones así, porque estás solo castigando, pero no le enseñas conductas que puedan ser alternativas, ¿no? Claro, y pasa, con perros pasa muchísimo, que muchas veces la gente dice, es que a mi perro le gusta que le regañe. Digo, es que a lo mejor el problema es que tu perro hace esa conducta para llamar tu atención y cuando le regaña estás recibiendo ese refuerzo, que tú crees que es un castigo, pero en realidad es un refuerzo, porque le estás prestando atención, que es justo lo que el perro busca. Y aquí entramos en otro aspecto que para mí es súper importante y es que queremos un perro que tenga ocio solo en los momentos que nosotros queremos. Es decir, queremos un perro que solamente se entretenga cuando vamos a pasear, cuando estamos jugando con él y cuando nos lo queremos llevar a X sitio. Pero el resto del tiempo, ¿qué hace el perro? Necesita vida propia. Dale una vida a tu perro, ¿vale? Y cuando estamos en casa, queremos que el perro no nos moleste, que el perro esté tranquilo. De hecho, se utiliza mucho lo de a tu sitio. Y entonces, como, vale, yo me voy a mi sitio. ¿Y ahora qué? Dime qué hago. O sea, no me estás dando más pautas de conducta. No sé qué hacer. Entonces llega un punto en el que tenemos un perro que no sabe tomar decisiones, que no sabe qué hacer. Yo me encuentro muchísimas veces que salimos a pasear con el dueño y el perro, y si yo le digo, quédate quieto al dueño, el perro se queda así. Se me queda mirando con una cara de ¿qué está ocurriendo? Porque no sabe qué hacer, no sabe tomar decisiones. Nunca le han enseñado a decidir hacia dónde quiere ir o qué quiere hacer. Entonces, luego cuando le pone un problema, solamente sabe recurrir a su dueño. Nunca, hay muchos de los problemas que van surgiendo de fobia y de miedo que vienen por el hecho de que como nunca me he enfrentado por mi cuenta a nada novedoso, cuando aparece algo nuevo no sé qué hacer. Lo único que hago es recurrir a mi dueño. Y si mi dueño no me da una alternativa, porque no sabe cómo darte una alternativa, entonces aparecen las fobias. Aparecen perros que no son capaces de hacer nada por su cuenta, de que todo les da miedo, porque ya son adultos y no les hemos dejado enfrentarse a cosas. Por eso también es muy importante a los cachorros enfrentarle a muchas cosas, enfrentarle a situaciones diferentes y que se vea que, pues mira, me he enfrentado a esto y he sido capaz y no ha pasado nada, no ha habido ninguna consecuencia negativa. Pues la próxima vez que me enfrente a esto, sé que tengo esa herramienta. Pero si no le dejamos enfrentarse y le decimos siempre qué hacer en cada circunstancia, pues cuando aparezca una situación que no sabe controlar, no va a saber cómo actuar. Y hay perros que se paralizan, hay perros que directamente muerden porque no saben qué hacer. No le has enseñado cómo tiene que actuar en esa situación y no le has dejado aprender por su cuenta tampoco. Y eso al final, dando a tu perro
oportunidades de hacer cosas sin ti, muchas veces ese miedo y esa incertidumbre a lo desconocido, a lo nuevo, a situaciones que no controla, va desapareciendo. Y eso pasa también por tener un perro que en casa tenga ocio que no dependa de ti. Pero darle alternativas de distintos tipos de juegos, de juegos de olfato, de búsqueda, de puzzle, de cosas diferentes que hacer. Creo que todo esto puede ir muy relacionado con una publicación que me suena que hiciste, de que la vida de los perros se queda un poco en pausa sin los dueños. No sé si podrías desarrollarnos un poco más esta idea que plasmaste. Esto fue porque saqué un corte de una entrevista que le estaba haciendo, creo que era Rocío Vidal, a un adiestrador que hace divulgación también en Instagram. Y decía eso, ¿no? Que es que los perros dependen tanto de nosotros porque digamos, lo hemos criado para que dependan de nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos, su vida se pone en pausa y entonces hasta que nosotros no llegamos, no se retoma su vida, decía él. Decía esto también diciendo que los animales no les gusta estar solos. Y claro, ahí está como generalizando mucho, ¿no? Porque que a ningún mamífero le gusta estar solo, decía él. Está generalizando mucho porque en realidad hay un montón de mamíferos que son solitarios y que de hecho si lo pusieras con otro de su misma especie probablemente se atacarían y se matarían entre ellos, ¿vale? Entonces aquí es donde muchas veces veo esa falta de visión desde el punto de vista de la biología. El problema no es que el perro esté tan asociado a nosotros a nivel evolutivo que no sepa tener su propia vida por su cuenta. Si el perro se hubiese criado en la calle, tendría su propia vida. Pero como nosotros condicionamos completamente su vida y hacemos que todo su ocio, todo su bienestar dependa de nosotros, cuando nosotros no estamos, entonces el perro se vuelve loco. Si muchas veces, de los problemas de conducta vienen a raíz de eso, de que como no tiene nada que hacer mientras nosotros no estamos, tú imagínate que te quedase 8 horas al día mirando al techo, sin nada que hacer, sin ningún estímulo de ningún tipo. Te acabaría volviendo loco. Yo a la hora ya me estoy muriendo. Yo a la hora sin ningún estímulo ya me estoy subiendo por las paredes. Pues imagínate 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Pues los perros se acaban volviendo locos, porque no les estamos dando no les estamos permitiendo tener su propia vida sin nosotros. De ahí es la importancia de que nosotros le demos cosas que hacer al perro, que sea capaz de estar solo y que diga, pues mira, ahora voy a resolver este puzzle, ahora voy a buscar, porque sé que hay comida por la casa, así que voy a buscar comida porque en algún momento, porque tú piensas que haría un perro que estuviese en libertad. Si pensamos, por ejemplo, en lo más cercano a que sería el perro, que es un lobo, pues la mayor parte de su día se la pasan buscando comida, cazando, protegiendo a las crías, protegiendo el territorio. Todas esas alternativas de conducta los perros no las tienen. No tienen que proteger el territorio. No tienen oportunidad de relacionarse con otros. No tienen que buscar comida, no tienen que cazar. Entonces, ¿qué hago? Pero en el fondo todas esas conductas son necesarias para el perro. O sea, la motivación interna está ahí de hacer esas conductas. Entonces nosotros tenemos que darle salida a esa motivación. Para eso le tenemos que dar alternativas de cosas que cazar, sea una pelota, sea lo que sea, cosas que cazar, cosas que morder, búsqueda, porque el olfateo, la exploración y todo eso es una parte súper importante para el perro. De hecho, mucha gente utiliza el ejercicio para cansar al perro, para que luego cuando esté en casa esté tranquilo. Y en realidad, el olfateo relaja muchísimo más que la actividad intensa, ¿vale? Que el ejercicio intenso.
El ejercicio intenso lo que hace es subir su nivel, digamos, de activación. Entonces, cuando el perro, después de haber hecho una carrera muy potente o de haber estado persiguiendo la pelota, vuelve a casa, vuelve muy activado. Y entonces, ahora es cuando tú le pides que esté tranquilo. Y dices, ya, pero es que yo en mi fuero interno necesito seguir haciendo cosas porque estoy súper activado y ahora es cuando quiero hacer cosas. Entonces, si lo que quiere es relajar y bajar esos niveles de actividad, lo ideal es buscar alternativas de búsqueda, exploración, olfateo. Todo ese tipo de conductas sí que bajan muchísimo los niveles de ansiedad, sí que reducen mucho esa actividad. Y entonces ahí es cuando ella puede permitirte el, venga, ahora vamos a descansar y ahora vamos a estar tranquilos porque ya hemos bajado y ya estamos en ese punto. Pero al final la gente piensa, y me parece lógico, que piense que voy a cansar al perro y cuando esté cansado, entonces en casa estará tranquilo. A lo mejor está cansado y no quiere moverse porque está cansado, pero no significa per se que esté tranquilo. ¿Cuál es tu perspectiva moral, por así decirlo, acerca de tener mascotas en general? Porque, claro, llega un punto en el que hemos domesticado a ciertos animales hasta cierto punto que quizá en libertad pues no tendría sentido que estuvieran viviendo. Pero, bueno, no sé, cuéntame. Pues, este es un melón. Em, Realmente considero, y esto es una opinión personal, considero que el único animal que realmente necesita al humano es el perro, porque la cantidad de modificaciones de conducta que le hemos hecho por el tipo de selección que hemos hecho con él, ha hecho que realmente sea muy difícil que un perro no dependa de un humano. Además, hay modificaciones que le hemos hecho a los perros que hace que sea difícil que sobreviva que incluso con humanos, ¿vale? Porque tiene un montón de problemas de salud, de respiración, cardíaco, etc. Entonces sí que considero que el perro es un animal que sería muy difícil su supervivencia sin humano. El gato, aunque eh, no está tan modificado como el perro, en cierta forma también tiene una cierta dependencia, pero sería más sencillo, ¿no? Que un gato más fácil que sobreviva en libertad. El problema es que no tiene un hábitat. O sea, el problema del gato doméstico es que no tiene un hábitat, porque el gato doméstico tiene un comportamiento muy ligado a la zona urbana y no está tan, digamos, especializado como estarían los gatos salvajes a vivir en sus hábitats naturales. Y aparte, bueno, otros problemas que suponen los gatos de libertad, que eso es otro melón. Pero eh, el resto de animales que los consideramos mascotas o que nos gusta tener como mascotas, ¿por qué? O sea, mi pregunta es, ¿por qué tener una mascota en casa si es capaz de sobrevivir en libertad y es capaz de tener su propia vida en libertad? Estamos realmente modificando el entorno si sacamos esos animales de su hábitat natural. El único motivo por el que yo tendría una mascota que no fuese un perro o un gato sería que ya ha sido sacado de su hábitat natural y no es capaz de reintroducirse. Por ejemplo, pasa muchísimo con el tema de los primates. Los primates tienen que estar en centros de rehabilitación y tienen que pasar el resto de su vida en esos centros porque no puede volver a integrarlo en su hábitat en la mayoría de casos cuando ya han estado desde muy pequeños en circo, etcétera. Entonces, en esos casos sí, tener esas mascotas en cautividad tiene sentido, o sea, esos animales en cautividad tiene sentido. Pero de ahí a tenerlo tú en tu casa, o sea, ¿cuánta gente realmente de las que tiene animales
que no son gatos o perros, eh, sabe realmente cuáles son las condiciones ideales para tener a ese animal con todos sus requerimientos para favorecer y satisfacer su bienestar animal. Pues habrá alguna, pero la mayoría, si nos cuesta con el perro, si la mayoría ni siquiera lo sabíamos, yo he tenido mascotas sin saber cuáles eran realmente las necesidades de esa mascota. Si no lo sabemos casi ni con los perros y sabemos mucho más sobre las necesidades de los perros, pues imagínate con otros animales. Entonces, ¿hasta qué punto es ético tener una mascota porque me gusta tenerla? Porque es que me da besitos y yo le doy besitos. ¿Hasta qué punto, cómo está evaluando realmente si está satisfecha todos sus requerimientos y todas sus necesidades? Ya. Pues no lo sé. Me han surgido muchísimas preguntas, ¿eh? Ahora no sé ni, Vale. ni por dónde tirar. Pero me ha dado mucha curiosidad ese otro melón que has dicho. Esto es otro melón, lo del tema de los gatos en libertad. No sé si podemos hablar de eso. Sí, bueno, esto es un melón controvertido. Resulta que hay un montón de estudios que hablan sobre el impacto que tienen los gatos en la fauna silvestre. Entonces, obviamente, sobre la fauna y sobre las especies protegidas hay un montón de factores que están presionando. No es que solo los gatos estén haciendo que desaparezcan ciertas especies, pero un gato en libertad es capaz de matar a muchísimos animales en una semana. Entonces, si concentramos un montón de gatos en una misma zona, el peligro para la fauna de la zona es bastante grande. Entonces, a día de hoy, todavía no hay unas medidas claras para abordar el tema de los gatos que están en zonas urbanas o que los gatos que se han congregado cerca de zonas pues, donde hay animales en peligro de extinción o hay fauna que obviamente la zona se quiere proteger. Y realmente yo no sé cuáles son las medidas, es que no lo sé. Si hay un montón de expertos que se han reunido y no han sido capaces de buscar una solución clara, yo no me voy a considerar quién para encontrar una solución. Pero es verdad que lo que lo que se está planteando ahora con la nueva ley de protección animal, de proteger eh, la- lo- los grupos de gatos en zonas urbanas, proteger las colonias y tal, y simplemente esterilizar, se ha visto en otras zonas que no es suficiente. Que lo que ocurre cuando hay una colonia en una zona es que suele atraer a más gatos, aunque esos gatos no se reproduzcan, pero suele atraer a más gatos. El impacto que hay para el ambiente es bastante importante, aparte de, bueno, otros impactos relacionados con ruidos, peleas, posibles zoonosis, porque claro, los gatos se transmiten enfermedades los unos a los otros porque no son gatos que estén vacunados. Entonces, de repente sale un gato de casa doméstico, se pelea con uno de estos gatos, le transmite una enfermedad, vuelve a casa y se la transmite a su humano, sobre todo si son humanos inmunodeprimidos o son personas mayores o son niños. Entonces se está viendo también que los gatos de las colonias pues, pueden ser un reservorio de bacterias, de superbacterias, de bacterias resistentes a antibióticos. Y eso también pues, supone un problema de salud pública. Ya no es solo el problema para la biodiversidad, sino también un problema de salud pública. Con lo cual, yo lo que recomiendo, siempre lo que he recomendado desde mi Twitter es que no se deje salir a los gatos a la calle, a los gatos domésticos a la calle, para evitar todos estos problemas. Aparte de que es un riesgo porque un gato doméstico le puede atropellar a alguien, le pueden poner veneno, que es que eso ha pasado muchísimas veces. Como le ponen a los gatos callejeros veneno en la comida,
pues los gatos domésticos a veces salen, encuentran la comida de gato y se la comen. Y ya ha habido varias personas que me lo han dicho, ¿no? Es que tengo cerca una colonia de gatos y me han envenenado al gato y lo tengo de urgencia. Ya. Entonces, yo siempre recomiendo que no dejen sacar a los gatos porque es un riesgo para el propio gato por muchísimos motivos y es un riesgo para el entorno y es un riesgo para la salud pública. Ahora, ¿cómo se soluciona el tema de las colonias? No lo sé. Sí que se está aplicando en un montón de sitios lo de cogerlo, capturar, esterilizar y volver a soltar, pero parece que no es suficiente esa medida. Vale. Siguiendo con perros y gatos, que ahora te haré algunas de las otras preguntas que me habían surgido, pero ya Ujú. que me han dicho siempre que en esto de entrevistar hay que hilar muy bien las cosas, mientras yo voy a dar el ventilador porque me estoy muriendo de calor, te quería preguntar Sí. justamente por eso, pues me he acordado, claro, pensando en el calor que tengo yo y que iba a dar el ventilador, me suena que hace poco o Ujú, hace en algún momento has hablado sobre los golpes de calor en estos felinos, en los perros y los gatos, y ujú, que, por ejemplo, pues claro, lo más así de sentido, bueno, algo intuitivo puede ser el, "Buah, tiene mucho calor y tiene muchísimo pelo mi animal, pues se lo voy a cortar un poco, ¿no? Pero a lo ujú. mejor ya por naturaleza el pelo que tiene un animal pues ya está, digamos, acondicionado para soportar ese tipo de cosas. No sé, ¿qué hay que hacer cuando un animal no solo le está dando un golpe de calor o y mientras Vale. tanto lo doy? Bueno, si a un animal le estás dando, o sea, lo primero es cuáles son los mecanismos de refrigeración que tienen cada uno de ellos, ¿vale? Los perros, mm, los humanos tenemos como principal mecanismo de refrigeración la sudoración, pero los perros y los gatos solamente sudan por las almohadillas. Entonces, la sudoración no es un mecanismo que a ellos les sea demasiado útil. Para los perros el mecanismo más importante es el jadeo. A través del jadeo expulsan el aire caliente y toman aire fresco. Em, el tema del pelo, ahí hay como distintos puntos de vista, ¿no? Por un lado, el pelo, digamos que lo que hace es crear una pequeña capa de aire que separa en la piel del entorno, ¿vale? Entonces, digamos que funciona de alguna forma de aislante. Entonces, hay mucha gente que considera que eso forma parte de esa convección que se genera en esa zona para liberar el calor. Pero el motivo más importante por el que yo nunca, o sea, siempre que alguien me pregunta sobre el tema del pelo, les digo nunca rapar, como mucho recortar, sobre todo en el caso de que son perros que están más pensados para zonas más frías y viven ahora mismo en zonas más cálidas, recortar, pero no rapar porque el pelo sirve de protección solar. ¿Vale? O sea, que no solamente tengamos en cuenta si pasan más o menos calor, sino también el hecho de que les sirve para evitar que se quemen. Y de hecho, en las zonas que no tienen pelo, como por ejemplo el hocico, hay mucha gente que le echa crema solar para evitar que se quemen. O en las zonas de la oreja que no tienen pelo. Y otra zona importante que proteger son las almohadillas. Que claro, las almohadillas no tienen pelo y nosotros nos vamos por el asfalto tranquilamente, que se pone ligeramente caliente en verano y decidimos pasear por ahí con nuestro perro y luego nos encontramos quemaduras en las zonas de las patas. Eso en el caso de perro. Y que lo más importante para evitar un golpe de calor en perros no es tanto el tema del pelo, sino el tema de tener muy en cuenta a qué hora lo vamos a sacar, el tipo de ejercicio que estamos haciendo, porque claro, yo lo saco, no lo voy a sacar demasiado a mediodía porque a mediodía hace mucho calor, pero lo saco por la noche o a media tarde,
que hace menos calor y entonces me pongo a correr como si no hubiera un mañana. Y dice, a ver, sigue haciendo calor. ¿Sí? Entonces, cuidado con la actividad física muy intensa en época de calor. Y lo más importante, cuando vayamos a sacar al perro en verano, es llevar siempre agua. Y cada 10-15 minutos como mucho, pararnos y darle agüita. También se puede humedecer el pelo para que vaya liberando el calor. Si queremos ir de paseo con el perro a una hora que hace más calor, pues lo que podemos hacer es humedecerle el pelo también para que vaya refrigerándose un poco. Em, Eso en el tema de los perros. Pero el tema de los gatos es que el pelo para los gatos ya forma parte de su refrigeración porque la forma más importante que tienen ellos para liberar el calor es lamerse el pelo y incrustar la saliva en él. Entonces lo humedecen y eso es lo que los mantiene frescos. Entonces, en el caso de los gatos, no se recomienda tampoco, o sea, no se recomienda ni siquiera cortarlo porque ellos con la propia saliva lo que hacen es humedecer todo el pelo, entonces hay una capa de pelo húmedo a su alrededor que es lo que hace que se refrigeren. De hecho, en gatos en gatos es bastante menos común que se dé un golpe de calor. Si la mayoría de veces el gato, si se encuentra que empieza a subirle un poquito la temperatura, enseguida está buscando un sitio fresco y cambia de sitio. Además, es experto en encontrar el sitio perfecto de la casa donde más fresco hace. Siempre lo encuentran. Entonces, en ello es bastante más difícil. Pero también se puede dar. Si vemos que el gato está empezando a jadear, ahí el gato está pasando demasiado calor. Porque el gato normalmente no jadea, pero también es otra forma otro mecanismo para refrigerar. Entonces, si ya vemos que está utilizando ese mecanismo es porque el otro no le está funcionando. Entonces, esa es una buena forma de darnos cuenta de que, vale, igual está pasando demasiado calor. No como para llegar a un golpe de calor todavía a lo mejor, pero si está empezando a jadear, ya empieza a buscar un sitio fresquito, humedecer un poquito el pelo y darle agüita para que se hidrate, ¿vale? Porque al final los gatos de lo que más sufren muchas veces de falta de agua. Entonces, darle agüita para que se refrigere y echarle a humedecer el pelo. Ahora bien, cuando vayamos a humedecerle, tener en cuenta que a los gatos muchas veces no les gusta que los manipulemos y se agobian. Entonces, si le aumentamos su ritmo cardíaco y su frecuencia respiratoria, estamos favoreciendo que le pueda llegar a dar ese golpe de calor. Con lo cual, si vamos a manipular, que sea de una forma suave o de una forma que sepamos que al gato le gusta, ¿vale? Intentando evitar el máximo posible el estrés, porque en esas circunstancias es lo que menos le viene, lo que peor le viene. Volviendo a una de esas preguntas que me habían surgido antes, cuando hablábamos de toda la domesticación que han sufrido perros y gatos, hablábamos de ciertos perros que incluso les cuesta bastante respirar por cómo les hemos ido amoldando un poco al humano. ¿Cuáles serían esas razas de perros que están más cercanas de poder ser independientes y cuál es algún ejemplo de otras que son pero totalmente dependientes? A ver, hay algunas razas que están como más, tienen un comportamiento más parecido, digamos, a lo que sería un lobo, ¿no? Hay ciertas razas que sí que tienen esa impresión, ¿no? De que sus comportamientos son más de ese tipo, el tipo del lobo que nosotros conocemos, ¿no? Eh, pero realmente o sea, hay muy pocas razas que sean como que se parezcan tanto realmente al comportamiento del lobo. No sé, quizá alguno tipo eh, alguno tipo husky, alguno tipo. Es que los malinois, por ejemplo, son muy intensos, entonces tampoco son tan. También son bastante dependientes en ese sentido. Eh,
pero ahora mismo no sé exactamente alguno que sea así como más parecido al lobo. Los que son más dependientes, los que les cuesta más trabajo sobrevivir por su cuenta, son todos aquellos que son braquicéfalos. Es decir, que tienen la cara como achatada, que no tienen el morro hacia afuera, sino que tienen la cara como achatada. Porque esos suelen sufrir muchos problemas relacionados con la respiración, pues algunos tienen problemas cardíacos. La propia forma de la cara a veces hace que también tengan problemas en los lagrimales. Entonces, pueden sufrir de tantas cosas y de hecho estos son los más propensos a sufrir golpes de calor. Porque su respiración aumenta mucho, su frecuencia cardíaca aumenta mucho y como ya sufren de eso, es mucho más fácil que lleguen al golpe de calor y que tengas que llevarlo a urgencias, si no le da, o sea, se puede quedar en el sitio. ¿Qué opinas sobre la categorización de perros potencialmente peligrosos? Otro melón. Eh, a ver, tal y como estaba estipulado, para mí no tenía mucho sentido, quiero decir. Se tenía en cuenta cosas de la raza que no tienen nada que ver con su peligrosidad. Y realmente un perro es potencial, o sea, según la definición de potencialmente, un perro sería potencialmente peligroso en tanto en cuanto sea capaz por su musculatura. La musculatura de la boca y el tamaño de la boca y la capacidad que tenga de hacerte una herida más o menos grave. Eso es lo que sería, según la definición, digamos, de etimológica de potencialmente peligroso. Todo, todo lo que consideramos potencialmente peligroso es porque te puede hacer una herida, digamos, más o menos grave. Y un animal que tenga una boca muy grande y que tenga fuerza suficiente como para pegarte un bocado en el cuello y matarte, pues es un animal que puede ser potencialmente peligroso si te llega a hacer eso. Pero eso no significa que sea más o menos agresivo. Significa que esa mordedura es más grave que la de un chihuahua. Punto. Entonces, si dentro de la ley se hubiese categorizado así, hubiesen dicho, no, los animales que tienen un tamaño de boca de este tipo y que tienen esta fuerza en la mordida, son potencialmente peligrosos, porque técnicamente lo son, igual que potencialmente peligroso un cuchillo. ¿Vale? Pero lo que ha pasado es que se ha hecho un listado de razas. Entonces a esas razas se las ha considerado potencialmente peligrosas durante tanto tiempo y se le ha tratado de una forma diferente durante tanto tiempo que lo que ha ocurrido es que hay un estigma muy grande alrededor de esas razas que les está impidiendo socializar y que por tanto está fomentando que puedan tener conductas agresivas. Porque ¿qué ha pasado? Que se puso de moda que tuvieran ese tipo de perros personas que quizá utilizaban a los perros con un objetivo egoísta y no para el bienestar del perro. Y ha pasado que la gente que ve a un animal, a un perro potencialmente peligroso, no quiere que su perro se acerque. Entonces, ¿qué pasa? Que esos perros no socializan. Les cuesta mucho trabajo socializar. Entonces, esos perros, cuando se acaben acercando en algún momento a otro perro, cuando ya sean adultos, es probable que reaccionen de una forma agresiva simplemente porque no saben no saben socializar. Entonces estamos creando la propia burbuja. Pero según los datos, según la bibliografía, se ha visto que hay animales, o sea, hay razas que son mucho más propensas a ser agresivas que otras y no tienen nada que ver con el tamaño. Son razas o sea, intermedias. Cuando luego ves el listado, dices, pues son animales porque no su aspecto físico no tiene nada que ver con su agresividad. Y estas razas que se han catalogado como potencialmente peligrosas no son ni por asomo de las más agresivas. Pero como tienen están dentro de ese listado,
con frecuencia han sido excluidas de la socialización y por tanto es más fácil que cuando vean a otro perro se pongan agresivos o se pongan a ladrar o se les vea de una forma que el resto del mundo no se quiere acercar a ellos y se sigue alimentando ese discurso de que son más agresivos. Bueno, podría extenderme más y más con todos estos temas, pero voy a cerrar ya este apartado de perros y gatos, simplemente preguntándote por otro tema que puede ser curioso para la audiencia que venga más desde otros ámbitos menos relacionados con los animales, que creo que has hablado en tu Twitter no hace mucho, o bueno, yo cuando estaba revisando un poquillo publicaciones para también ver sobre qué preguntarte, y es el tema del ronroneo de los gatos. ¿Qué significa o por qué lo hace? Bueno, siempre se ha asociado que el ronroneo significa que el gato está bien, ¿no? Que el gato está a gusto. Hemos asociado siempre el ronroneo a algo positivo. Y en el fondo el ronroneo es simplemente una forma de comunicación y depende del contexto, puede significar una cosa u otra. El ronroneo puede aparecer también en una situación de calma y tranquilidad digamos, un poco como comunicación de estoy a gusto. Además, transmite también esa relajación, ¿no?, al humano. Em, pero también puede aparecer en situaciones de estrés. De hecho, pueden modificar el tipo de ronroneo de una forma tan sutil que nosotros en realidad nos cuesta mucho diferenciarlo, pero pueden cambiar el tipo de ronroneo y cada uno de ellos expresa una emoción diferente. Eh, y en algunos estudios también se ha visto que el ronroneo parece que está en una frecuencia muy similar a la que se utiliza para utilizarlo como analgésico en algunos tipos de dolor. Entonces, hay también la teoría por ahí de que puede estar funcionando, digamos, para reducir el dolor de los gatos y por eso aparece en situaciones donde el gato también sufre dolor. Puede que sea simplemente una forma de comunicar que tiene dolor, o puede que sea como me alivia el dolor, aparece en situaciones de dolor. En cualquier caso, el ronroneo depende del contexto. En la mayoría de ocasiones nos vamos a encontrar el ronroneo cuando está el gato tranquilo sobre ti y le está acariciando, cuando se acerca a ti y se restriega contigo. Entonces esas son situaciones donde sí que está mostrando esa comodidad, pero puede aparecer cuando está muy estresado, cuando tiene miedo, en diferentes situaciones que no tienen por qué ser positivas. Ahora querría saber tu opinión sobre algunos temas que son un poco controvertidos, algunos más que otros, bastante más que otros. Vamos a empezar por los dos. ¿Qué opinas de los dos? Vale. Em, a ver, los zoos a priori se erigieron, digamos, para traer una muestra de animales que no están en esa zona para que todo el mundo pueda acceder a ello y pueda verlo. Como único motivo para tener animales en cautividad toda su vida me parece un poquito pobre. Yo entiendo que si nosotros queremos educar a la gente para que empatice con los animales salvajes, pues tenemos que intentar buscar medios para que estén un poco más en contacto con esos animales, porque ahora mismo estamos bastante desconectados en general. Y entiendo esa motivación, pero me parece que tener animales toda su vida en cautividad por ese motivo, y además normalmente no se pueden satisfacer todas sus necesidades para garantizar su bienestar, me parece un poco pobre. A día de hoy, los zoos en España se supone que tienen que tener al menos una labor de conservación. Es decir, que haya al menos algunos de los animales del zoo que estén ahí por una cuestión de, pues tenemos por ejemplo una especie que necesitamos
aumentar su población, pues le damos una pareja al zoo para que críe y esas crías poder introducirlas en ese entorno. Cuando tiene una labor de conservación, siempre y cuando esos animales los tenga en las condiciones adecuadas, puede tener cierto sentido. Pero también considero que para eso se supone que están los centros de recuperación y todo este tipo de centros que en teoría deberían ser financiados por, eh, por lo público, ¿no? En teoría. Luego, pues bueno, se hace lo que se puede en realidad. Y luego hay otro motivo por el que se tienen muchas veces animales en cautividad, que es el tema de la investigación. Entonces, a veces el zoo tiene, digamos, estos tres objetivos. Por un lado, la educación, por otro lado, la conservación y por otro lado, la investigación. Entonces, si tu objetivo, o sea, para mí tiene justificación tener animales en cautividad siempre y cuando tu objetivo vaya en favor de los animales y no en favor de enriquecerte por los animales. Si tu objetivo es, vamos a hacer una labor de investigación para mejorar la calidad de vida de los animales en libertad o de los animales en cautividad que viven en centros de recuperación, y vamos a hacer labor de conservación y vamos a hacer educación, pero siempre una educación respetuosa en la que controlemos muy bien lo que hace el público dentro de esos centros para evitar, en la medida de lo posible, molestar a esos animales. Si todo eso lo tienes en cuenta, puede tener cierto sentido que tú tengas animales en cautividad toda su vida. Pero si ese es tu objetivo y lo de mostrarlo al público es simplemente para ayudarte a financiar todos esos objetivos. Si tu objetivo es enriquecerte y que para que te dejen seguir abierto, haces esas cosas que te han dicho que tienes que hacer, pues lo veo moralmente un poco regular. Porque además luego te vas a centros y hay algunos sitios donde sí que parece que hay mucho más interés por mejorar la calidad de vida de los animales, que sí que parece que se están adaptando a eso, y hay otros centros donde no, a mí me han dicho que esto, que como mínimo esto, y como mínimo esto, y como mínimo esto, pues me atengo a lo que dice la normativa y punto. Y si sugieres algo, es que si no, no me sale rentable. Entonces ahí ya igual regular. Pues vamos un poco increciendo y te voy a preguntar sobre otro tema que es todavía más delicado, quizá, que es el tema de la caza, pero ya no me refiero a esta caza de trofeo, caza de recreativa, este tipo de cosas, sino que muchas veces, pues sí que salen algunas personas a justificar determinados tipos de caza, diciendo que si no, pues podría haber X plaga o es para preservar un poco ese orden en el ecosistema, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes sobre este tipo de caza? Aquí volvemos a lo mismo, depende de cuál es el objetivo final. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que hay sitios donde la caza o la pesca es el recurso económico de esa población. Hmm. Y es que ahora mismo, si le quitas eso, a lo mejor hay un montón de familias que se están muriendo de hambre. Cada contexto es diferente y yo eso lo puedo entender. Eh, pero aquí muchas veces nosotros tenemos esta afición y queremos justificarla de la forma de la forma que a la gente mejor le venga, ¿no? Y cuando es así, lo veo un poco moralmente regular. Pero es verdad que si lo que tú estás haciendo es que nosotros tenemos un equipo de conservación y en el equipo de conservación estamos haciendo control de poblaciones. Y para hacer control de poblaciones hemos visto que en esta situación es necesario reducir la población de tal depredador porque si no esta otra especie va a desaparecer. Claro, en ese contexto, mm, ¿qué haces? No intervienes cuando el problema realmente ha sido un problema humano y
ahora queremos revertirlo matando animales, pero en realidad es para salvar a otros animales. Claro, ¿qué haces? Ya. Porque si dijeran, no, es que las poblaciones se han descontrolado por sí solas, existían ahí y por sí solas se han descontrolado. Pues a lo mejor dices, bueno, pues el ciclo de la vida, chicos. Pero si el problema lo hemos causado nosotros, si nosotros hemos sido los responsables de que haya, pues yo que sé, un aumento de X depredador que está haciendo desaparecer X especies, ¿hasta qué punto es moral que no intervengamos para evitar la desaparición de esa otra especie, dado que nosotros somos los responsables? Entonces, en esos contextos, puedo comprender que diga que ese equipo de conservación diga, bueno, pues vamos a recurrir a, a los cazadores que nos ayuden a controlar estas poblaciones. Puedo entenderlo. Ahora, como justificación de que siga existiendo, pues ya tal. Ya. ¿Qué hay de la terapia asistida con animales? Ya vamos bajando un poco el tema de que no es tan polémico, ¿no? Ahora vamos a reposar un poco. Pues, a ver, yo me metí al máster porque mi intención, porque yo soy bióloga, pero, o sea, yo estudié biología porque quería dedicarme a la investigación. Pero a mí siempre me ha gustado la psicología. Entonces, la etología era lo que unía las dos cosas. Unía la biología y unía la psicología y dije, pues perfecto, me meto a estudiar etología. Pero mi intención siempre fue la investigación. El problema es que luego me di cuenta de que investigar en España es un poco regular. Y dije, no sé yo si... Entonces, cuando vi este máster, el máster estaba orientado a etología aplicada y intervención asistida con animales. Y dije, perfecto, porque entonces también puedo trabajar con personas con problemas de salud mental al mismo tiempo que trabajo con el comportamiento de los animales. Dije, ideal para mí. Pero cuando empecé a meterme en el tema y empecé a investigar más sobre el tema, e incluso dentro del propio máster, me di cuenta de que hay muy poca evidencia que justifique que se utilicen animales en terapia. Eh, sí que hay evidencia de que, por ejemplo, utilizar animales para asistir a personas con dolor crónico hace que durante el tiempo de visita del perro, la percepción tanto física como mental del dolor se reduce. O sea, realmente ahí hay un proceso bioquímico que hace que la persona sienta menos dolor. Entonces, si tiene esa oportunidad con algo que es tan relativamente barato, ¿por qué no ayudar a esas personas? Los animales también se utilizan para asistir a personas con distintas discapacidades. Por ejemplo, discapacidad de falta de movilidad o personas invidentes o incluso personas que tienden a autolesionarse, ¿vale? Lo que hacen los perros es ponerse en medio, cuando la persona intenta pegarse a sí mismo, se ponen en medio y como el paciente tiene empatía por ese perro, porque ya ha trabajado muchas veces con ese perro, pues no quiere herir al perro y entonces se suele reducir esas lesiones gracias a los perros. Entonces, en todas estas situaciones, cuando esta es la mejor alternativa, dices, vale, está justificado que yo estoy condicionando al perro para que tenga que estar pendiente de una serie de conductas, de una serie de comandos y que no tenga tanta libertad en su día a día a cambio de favorecer la vida de otras personas que quizá tienen menos alternativas. En esas circunstancias, vale, podríamos decir que en esas circunstancias está justificado. Pero cosas como, por ejemplo, la equinoterapia, la delfinoterapia y todo este tipo de cosas
no se ha visto que para ninguna de las cosas para las que se ha utilizado haya una mejora significativa con respecto a cualquier otro tipo de terapia sin el animal, más allá de la motivación. Y la motivación, pues porque, mira, un animal y qué guay, ¿no? Que hay un animal. Entonces, considero que en esas situaciones en las que además el condicionamiento en concreto de esos animales perjudica mucho más su bienestar, porque en el caso, por ejemplo, de los caballos, es que, es que los caballos se habla poco, pero sabemos muy poquito en general sobre las necesidades de bienestar de los caballos y cuando te pones a investigar un poquito te das cuenta de que lo estamos haciendo todo al revés cuando tenemos un centro equino. Entonces, si encima tienes que condicionar al animal para que no reaccione frente a situaciones de agresividad o de lo que sea, porque estás trabajando con personas que pueden tener ataques, pues estás condicionando muchísimo la vida de ese animal para hacer una terapia cuyos beneficios no son tan grandes como para justificar que estés condicionando tanto la vida de ese animal. Porque no hay una evidencia que diga que la diferencia entre una terapia normal y una terapia asistida realmente sea tan grande. Yo diría, busca una motivación mayor que no dependa del animal para las otras terapias, Sí, digo sí, yo. sí, eso es. Eso es, yo también opinaría un poco por ahí. O sea, entiendo que habrá casos muy específicos en donde pueda ayudar muchísimo el tema de introducir un animal, quizá como esos casos que comentas al principio, pero en el resto, el hecho de que esté el elemento del animal, pues evidentemente va a funcionar como una variable que en esos sentidos pueda predisponer más a ciertas cosas, facilitar según qué cuestiones, pero creo que hay alternativas y que no es tan difícil encontrarlas. Claro. Es que, por ejemplo, sí que se ha visto que ayuda mucho a la socialización. Por ejemplo, personas con Asperger que tienen problemas a la hora de interactuar de tú a tú con un humano, a veces a través del perro, sí que son capaces de interactuar con el perro y tener esa comunicación a través del perro. Y pasa, pues, por ejemplo, con personas que tienen problemas yo qué sé, de socialización o personas que tienen problemas emocionales, de depresión, etcétera, que el hecho de tener perro o de tener que interactuar con un perro, pues les motiva a sacar al perro a pasear y interactuar con otras personas. Todas esas cosas pues sí, tienen más sentido, pero porque tú estás orientando a que asista a ciertos momentos específicos. Pero de ahí a hacer intervenciones con otros animales simplemente porque me motiva más hacer una terapia con un animal, porque mira qué bonito es el animal, si no hay una evidencia clara que me justifique ese condicionamiento y esa necesidad de que ese animal esté ahí, pues yo qué quieres que te diga. Sí. Pensemos, o sea, entiendo que al final es lógico, ¿no? Que antepongamos el bienestar humano al animal en la mayoría de los casos por lo de antes, ¿no? Por lo que decíamos antes, empatizamos más con los que más te parecen a nosotros. Pero si vas a modificar, vas a condicionar tanto la vida de un animal, que sea por algo que realmente digas, no, es que merece la pena. Merece la pena porque en este caso la mejora es tan grande que realmente merece la pena porque con ninguna otra cosa hemos conseguido una mejora tan grande. Pues entonces sí, pero si no, para mí no está justificado. Siguiendo con los beneficios que pueden tener el hecho de, en este caso, tener mascotas, tener un perro, tener un gato en la salud mental de la gente, ¿qué más podríamos encontrar? ¿O va todo bastante en la línea pues, de al final lo que supone dar compañía, el hecho de que te ayude a salir y te expongas a según qué situaciones, reduzca esa soledad en general, como tú dices, te ayuda a socializar? Entiendo que Ujú. todo irá un poco por esa línea, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver con eso, pero también hay contagio emocional en ambas direcciones.
Muchas veces cuando el perro está más tranquilo, nosotros también nos sentimos más tranquilos y viceversa. Hay sobre todo más contagios de estrés de humanos a perros que al revés, la verdad. Pero sí, tiene mucho que ver con, por ejemplo, personas que tienen, que son dependientes o que o son en cierto grado dependientes, muchas veces restablecen el rol de cuidador gracias al perro. Es como que sienten que han perdido esa parte de cuidar a los demás, de poder hacer cosas por los demás y siempre lo están cuidando a ellos. Entonces ahora, gracias a tener un perro, son ellos quienes se hacen cargo del perro, entonces eso también les motiva bastante. Y en esas situaciones de eh, establecer comunicación con otras personas gracias a los perros, motivarse a salir a la calle porque tienes que sacar al perro, todo ese tipo de cosas ayuda. Pero como todo tiene su parte negativa, y es que si tú tienes un perro que es un perro que destroza las cosas, que no se puede quedar solo, que, que ves que no se comunica bien con otros perros, todo eso también te genera ansiedad. Entonces, aunque en algunos casos sí que se ha visto que, por ejemplo, en personas con depresión, en muchas ocasiones, los que tienen perros han visto mejoras importantes, también es verdad que depende de la situación y del tipo de perro que tengas y de la comunicación que tengas con tu perro. Si tienes si tu perro tiene problemas de conducta o simplemente no crees que seas capaz de proporcionarle lo que el perro necesita, te genera una ansiedad, no ser capaz de proporcionar lo que el perro necesita, pues también te genera malestar. Entonces, no como en ciencia pasa lo de siempre, ¿no? Las cosas no son blancas o negras, entonces depende mucho de cada situación. Podría estar mucho más rato porque me fascina todo esto de los animales, el comportamiento animal. Es más, como te decía antes, casi has hecho un poco el proceso inverso al que en cierto modo me he planteado yo muchas veces, que era yo me metí, bueno, yo hice otra carrera antes, pero luego me metí a psicología y a mí el tema de la biología también me había llamado mucho la atención y sobre todo era como cómo compaginar esas dos áreas, ¿no? Y el tema de que saliera la etología en mi vida, pues hizo que muchas veces me planteara de si tirar por ello o no. Tú has hecho un poco ese otro camino inverso. Pero aunque me quedaría mucho más, voy a cerrar por aquí para Sí. no entretenerte mucho más y nada, te agradezco mucho que hayas compartido el ratillo con nosotros y te dejo si quieres que te despidas y cerramos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo, que quizás es un área un poco diferente, ¿no? Pero creo que tienen muchas cosas en común y creo que se pueden alimentar la una a la otra muchísimo y podemos aprender muchísimo cada uno del área del otro y me encanta hablar con psicólogos porque aprendo todo el tiempo de cosas y creo que también a veces consigo aportar también una visión diferente, ¿no? Cuando hablo con amigos que son psicólogos y hablamos sobre etología humana y sobre evolución del comportamiento y tal, me gusta mucho el intercambiar ideas con toda la rama de la psicología porque me apasiona. Entonces, me alegro muchísimo de que hayas contactado conmigo y nada, pues ha sido un placer. Pues si quiere la gente, que lo típico, que deje un like o lo deje por comentarios y si les gusta, pues intentamos hacer otra parte si tú quieres, hablando también sobre otros temas que dan un montonazo de melones y lo hacemos más adelante. Muy bien, por mí encantada. Perfecto, pues cerramos. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.